Hola, hola familia espiritual. Espero que estén creciendo en la gracia del Señor Jesucristo y permaneciendo firmes en la fe. Vamos a continuar con este curso de homilética completo, el arte de predicar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a empezar la clase número 4. Si no has visto ninguno de los videos anteriores, te sugiero que entres al canal y pongas curso completo de homilética 1. Y ahí te van a salir los videos anteriores de nuestras clases. Así que, si estás listo, toma lápiz y papel y empecemos. En esta clase vamos a tratar un temario muy importante. Primero, todo lo que tiene que ver con la expresión oratoria, llámese la voz, su educación, los gestos y su uso correcto, las muletillas, la lectura, la vestimenta, los movimientos, el arreglo personal, el estilo y los tics nerviosos. Esos son los temas que vamos a tratar en esta clase. Es por eso de suma importancia que te pongas cómodo, como siempre digo, esto es un curso, así que lleva un tiempo el desarrollarlo, no va a ser un tiempo sumamente prolongado, pero es un tiempo, así que si tienes ese tiempo, sentate, ponete cómodo, toma lápiz y papel y ponete a escribir los conceptos. Si no, no hay problema, puedes ver un tema, pausar el video y continuarlo después como si estuvieras haciendo un curso de homilética en línea. La voz. La voz es uno de los instrumentos más importantes para predicar el Evangelio. No podemos decir que es el instrumento más importante porque hay otros, pero sin duda la voz es esencial y su educación, su uso correcto, herramientas que nos permitan mejorar nuestra calidad vocal será esencial, valga la redundancia, para predicar y proclamar con poder la palabra de Dios. Un uso defectuoso de la voz traerá como resultado una predicación defectuosa. A considerar partes importantes. La voz debe permitir una comprensión fácil, llámese claridad de la dicción y la intensidad y el alcance. Si quieres saber lo que es claridad de dicción, intensidad y alcance, vea el primer video que se explican esos conceptos definitorios, se definen esos conceptos ahí. Entonces, la voz tiene que ser clara y debe de sonar clara. Una voz defectuosa es un problema. Entonces, claridad vocal, claridad de dicción, claridad en la forma en que se pronuncian las palabras. Estoy exagerando un poco la gesticulación, porque esos son ejercicios que ayudan a tener una claridad y dicción, la forma en que se pronuncian las palabras. Las palabras no deben de pronunciarse a la ligera, deben ser saboreadas, como si estuvieras comiendo un rico helado. Entonces, pero debe de ser clara. No debería de tener nada que confunda la voz. La intensidad. Ahora yo estoy hablando con un micrófono, ¿ves? Igual, lo que estoy grabando, el dispositivo por el medio del cual estoy grabando también tiene un micrófono, pero estoy utilizando un micrófono para que tenga no solamente claridad, sino intensidad y alcance. Pero recuerda que cuando Jesús predicaba, él no tenía micrófono, no tenía un megáfono. Utilizaba su voz como herramienta para darle intensidad. Para dar intensidad a la voz se necesita tener volumen.
volumen. Y el volumen es sumamente importante. Y no me digan, no pasa que yo tengo una voz muy bajita. Todos tenemos volumen en la voz. Que no lo sepas aprovechar es algo que ya es otra historia. Pero deberías aprender a aprovechar el volumen de tu voz. Y el alcance significa que me pueda escuchar claramente el que está adelante de la fila sin micrófono y también al que está al final de la fila. Dado si tenemos un micrófono, todo se hace más fácil, pero aún así la voz debe tener intensidad, cuerpo, volumen y también tienes que tener alcance, que en la parte posterior los últimos me puedan escuchar tan claro como los primeros, porque si no, ¿qué pasa? Los últimos se nos duermen. La voz debe ser flexible y expresiva. La flexibilidad es la capacidad que debe tener todo orador para variar el tono, la intensidad, el alcance, la velocidad, la entonación y las pausas para darle a la elocución, al sermón, una variedad atrayente. De eso tiene que ver, con eso tiene que ver la flexibilidad. Fíjate, variar el tono. No siempre hablar en un solo tono, sino ir variando las tonalidades porque eso hace que se escuche como música para los oídos. La intensidad, obviamente, el alcance, ¿sí? Pero también tiene que ver con la velocidad. No hay que hablar demasiado rápido cuando uno predica. Yo escucho predicadores que son ametralladoras. ¿Qué significa eso? Que no se les entiende nada. Hablan tan rápido que ellos mismos se pisan las palabras. Yo estoy seguro que tú también los has escuchado. Esos predicadores ametralladoras que van demasiado ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para, para un poco. Te va a dar un infarto, hermano. Tranquilo, tranquilo, no te apresures. No porque hables más rápido incentivarás mejor a las personas. Es porque el mensaje llegue claro, que las personas toman decisión. La salvación es una decisión racional, no es una decisión emocional. Y para que se tome una decisión racional, el mensaje tiene que ser claro. Porque es acá donde la salvación opera, haciendo un cambio de mente, aceptando una propuesta distinta. Así que no te apresures, tranquilo. Obviamente tampoco vayas como una tortuga, pero no te me apresures. Pausa. Entonces, entonación, las pausas, dice acá, para darle al sermón, a la predicación, una variedad. Tiene que ser variada. Si tú siempre estás allá arriba con el tono, llega un momento que el oído se satura y no te escucha más. Cuando tú varías las tonalidades, entonces el oído no se acostumbra y eso hace que entonces la predicación se escuche mucho mejor. La voz no debe hacerse sentir demasiado. La voz no es más que un simple vehículo para transmitir un contenido intelectual y emocional del discurso. No es el objeto en sí mismo. O sea, lo importante no es la voz en su totalidad. Lo importante es el contenido. Tú puedes hablar muy bonito, puedes predicar muy bonito, puedes tener formas bonitas, pero si tu contenido es hueco, tu sermón será hueco. No es lo bonito de las palabras, es el contenido lo importante. Y es el contenido el que transforma, no las palabras, no lo bonito de las palabras. Para no interferir e imponerse, una voz debe llenar los siguientes requisitos: de tono, altura, agradable y eficaz. O sea, en cuanto al tono de la voz, tiene que tener altura, debe ser agradable y eficaz. De timbre claro y puro.
Libre de gangosidad. ¿Qué es ser gangoso? Hola, apreciado hermano, yo quisiera predicar la palabra de Dios en este momento. ¿Sí? Libre de gangosidad. ¿Sí? Entonces, coñato, como le dicen en Centroamérica. Pronunciación nasal. Queridos hermanos, querido. Acá arriba la voz, ¿sí? Una voz que tenga dureza, jadeo y monotonía, ¿sí? Una voz tosca por ahí no es la mejor voz. Uno debe de identificar cuál es la debilidad que tiene en la voz para poder predicar mejor. Recuerda, Dios te va a ayudar, pero tú también tienes que perfeccionarte. Ese es el objetivo del Evangelio, hacernos cada día mejor. Hay muchas personas que tienen una pronunciación demasiado nasal. El Señor Jesús dijo. No, baja la voz. Esa voz hay que educarla porque la voz tiene que salir de acá, más del pecho y menos de la nariz. Cuando hablo del pecho me refiero al diafragma, por si acaso. Entonces, conceptos a tener en cuenta. Por ejemplo, mira, esto es un ejercicio. ¿Cómo haría Juan 3:16 una persona que tiene una voz nasal? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que... Y así sucesivamente. Un ñato o gangoso. Si te tapas la nariz lo vas a hacer mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Te acuerdas esas camionetas que andan vendiendo y comprando latas viejas, colchones viejos, baterías viejas, lavadoras viejas? ¿Te acuerdas? ¿Han pasado por el frente de tu casa? Suenas así. ¿Sí? Acuérdate. Hacían algo así, yo me acuerdo cuando vivía allá en Dominicana y aquí también en Argentina suelen pasar. Compro lata vieja, compro corchones viejos, compro... Y así sucesivamente. Tú lo has escuchado. Si lo has escuchado, déjamelo también en los comentarios. Pero qué bonito es cuando uno varía la voz. Una voz monótona, o sea, un monotono, un solo tono, diría, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, parece un robot, sí, no varía el tono, pero cuando uno lo lee con cada una entonación, intensidad, flexibilidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Suena mejor? Eso es lo que hay que lograr, darle matices a la voz. Otro de los puntos que vamos a tratar en este temario son los gestos en la predicación. O sea, cuando uno predica, no está como un pingüinito caminando, ¿sí? ¿Viste cómo caminan los pingüinos con las manos juntitas al cuerpo? Y vas caminando. No. La predicación tiene que tener expresión gesticular. O sea, las manos, el rostro, los ojos, los gestos deben ser acordes con la predicación. Fíjase, los gestos tienen que tener algunas características importantes. Número uno, coordinación. Los gestos nunca deberían ser movimientos sueltos, ¿sí? Movimientos sueltos cuando uno predica, sino que tienen que estar coordinados. Si yo digo Dios y apunto hacia abajo, ese gesto no es coordinado. O si yo digo el Señor y apunto hacia abajo, pero si yo digo el Señor Jesús, estoy apuntando que está en el cielo. El gesto está acompañando. Cuando yo digo tú y no lo acompaña un gesto, pero si yo digo tú. Fíjate que estoy usando mi mano con todos los dedos y no estoy señalando a nadie. No señales cuando estás predicando, puede ser incómodo para el que está sentado, me refiero. Entonces no estoy diciendo tú, estoy haciendo tú, con la mano un poco arqueada para no señalar a nadie.
¿Me dejo entender? Vitalidad. El predicador nervioso seguramente comunicará de manera defectuosa el mensaje. Por el contrario, el predicador entusiasta, desde los pies hasta la cabeza, contagiará a los oyentes y los llevará a la acción. Fíjate lo que dice. Un predicador nervioso dará un mensaje defectuoso. Un predicador entusiasta llevará a las personas a la acción. Correspondencia. El ademán o gesto eficaz corresponde claramente a las ideas y acciones que se están expresando y las emociones. Entonces, tenerlo en cuenta, lo mismo que estábamos hablando. Variedad. La variedad es tan importante en el gesto o ademán como lo es en la voz y en el estilo. Todos hemos visto oradores que repiten incesantemente un mismo ademán. Porque hermanos, la Biblia dice que ustedes se tienen... Y uno dice, pará, tranquilo, tranquilo, te va a dar un infarto, hermano. Pará, tranquilo, no te desesperes. No, el dedito acusador no, déjaselo a Dios. Él es el que tiene el juicio en sus manos, no nosotros. Nosotros debemos amarnos unos a otros, dice la palabra. ¿Me dejo entender? Entonces, no repetir el mismo gesto. Hay que irlos variando para que la predicación pueda ser hermosa. Continuamos, las muletillas. Las muletillas son expresiones o palabras repetitivas usadas como un recurso para entrelazar las ideas. Pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Qué significa eso? Hay predicadores que constantemente repiten una palabra cada expresión que dicen. Por ejemplo, vamos a leer en la Biblia, gloria a Dios. La Biblia dice, gloria a Dios, hermanos. O sea, no tenés que repetir siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, gloria a Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, gloria a Dios, hermano. Eso repetitivo hace que el oído se canse y uno se vuelve un predicador común, del montón. O sea, ¿está mal decir gloria a Dios? No, pero no necesito decirlo cada 2 o 3 palabras. Otros dicen sí, otros repiten mucho no. Hermanos, la Biblia dice no, que nos amemos unos a otros, no. Otros dicen, están aquí. Hermanos, están aquí porque la Biblia dice que nosotros debemos siempre estar firmes. ¿Están aquí? Sí, estamos aquí, si no estuviéramos en nuestra casa, ¿no te parece? Estamos aquí, ¿no nos ves sentados? Necesitas repetir constantemente si están aquí. Claro que estamos aquí. Porque si no, ¿de dónde estoy? Explícame dónde estoy, porque yo te estoy escuchando. ¿Me dejo entender? Entonces, amén, y etcétera. Entonces, eso es lo que se denomina muletillas. Pueden ser conscientes porque yo sé que lo repito constantemente y no hago nada para cambiarlo. O pueden ser inconscientes. No sé que lo hago y lo mejor es pedirle a alguien que me grabe o yo grabarme, agarrar el celular, ponerlo en el púlpito mientras estoy predicando y grabarme y después escuchar. Cuando uno se escucha, eso te da la posibilidad de mejorar. Si tú nunca te has escuchado, entonces no sabes cómo predicas. A lo mejor crees que eres un gran predicador, lo cual está muy bueno, pero si nunca te has escuchado, lo más probable es que no sepas cómo predicas. Te lo digo para que lo tengas en cuenta. La lectura. La lectura debe ser clara, con entonación, sin tartamudear, ni equivocarse cuando se lee. Es preferible memorizar el texto citado, pues da conocimiento de la escritura. O sea, cuando yo leo en público como predicador, tengo que asegurarme de no estar tartamudeando. Yo sé que hay mucho que le cuesta la lectura.
es mejor pedirle a la congregación que lea el texto bíblico si yo sé que me cuesta la lectura. Pedirle, ¿algún hermano será posible que lo pueda leer en voz alta? Entonces, eso hace que yo no me exponga en el leer. No es bueno estarse equivocando ni trabarse en las palabras, equivocarse en la lectura. Entonces debe tener entonación, debe ser clara cuando se lee, porque se está leyendo la escritura. No estás leyendo en el patio de tu casa ni en la habitación donde duermes, estás leyendo delante de un público en la iglesia, en el púlpito sagrado del Señor. Así que debemos de tener muchísimo cuidado. Aquí dice que es preferible memorizar. ¿Qué puedes hacer? Si tenés que leer texto, podrías practicarlo en la semana, memorizarlo, y cuando estás en la iglesia, lo buscas en la Biblia, pero lo recitas de memoria delante del público. Eso da como que eres un predicador que no solamente lees, sino que memorizas porciones de las escrituras, lo cual está muy bien. Mejora tu lectura. La vestimenta. Hoy en día la vestimenta está en peligro de extinción en el predicador. Hay predicadores que son demasiado chabacanos. Hay predicadores que han dejado la formalidad de la predicación para ajustarse a la posmodernidad. Aquí hay algunos conceptos a tener en cuenta. La vestimenta debe ser acorde al lugar. ¿Qué significa eso? Que si estás predicando en el templo, la vestimenta debe ser acorde al templo. Llámese una vestimenta que sea formal. Pero si estás predicando a la orilla del río, no vas a ir con saco y corbata. Si estás predicando en un campamento de jóvenes, y no es lo mejor que vayas con traje. Si estás en el medio del campo haciendo una reunión, vayan acorde al lugar donde uno está. Siempre respetando que uno está delante de la presencia de Dios, pero respetando, acorde al lugar me refiero. Porque si no, uno queda como sapo de otro pozo. Todos están dirían en Argentina de remera, aquí en Centroamérica dirían de polochet, en Dominicana, o de t-shirt, o polera en Chile, y así sucesivamente, pero acorde al lugar. Debe ser también acorde al tipo de público. Si estás predicando en un congreso de jóvenes, en una actividad de jóvenes, acorde al público, ¿sí? Entonces, porque si no uno queda desencajado. Si le está predicando a los niños, y lo más bonito no es que vaya de saco y corbata, debe ser acorde al público que uno le está predicando. La ropa, la vestimenta debe estar limpia, por sobre todas las cosas. No te vas a presentar delante de la presencia de Dios todo sucio. Debe estar planchada y en buen estado. Una ropa rota da la impresión de un predicador descuidado. Una ropa sucia o olorienta o mal planchada da una impresión equivocada del predicador. La ropa debe ser formal en el templo, preferentemente trajes, ¿sí? Con corbata. Es la vestimenta formal de nuestra civilización acá en Occidente. Si uno estuviera de repente en África o en Medio Oriente, no es el traje la vestimenta formal, a lo mejor es un turbante. Occidente, la vestimenta formal es un traje y corbata. En otros lugares, la vestimenta formal es distinta, entonces acorde al lugar. A lo mejor si yo voy a un lado y voy a predicar y no es la vestimenta formal, de ahí voy a quedar extraño. Muy bien, acorde a la edad. Y vale la pena acá detenerse. Hay muchos pastores que parecen pendeviejos, por así decirlo. Y disculpen la frase, es una frase que se utiliza aquí en Argentina para aquellas personas adultas grandes que se quieren hacer como chicos,
que se visten como muchachos, como jovencitos, como pibes, dirían aquí en Argentina. Entonces la vestimenta debe ser acorde a la edad. Si eres un viejo y vístete acorde a tu edad, no quieras aparentar de vestirte como de 18 años, porque vas a quedar ridículo, por así decirlo. Y es algo que se utiliza mucho hoy. Predicadores que no aceptan la edad que Dios le ha dado y quieren resistirse al paso del tiempo. Todos vamos a llegar a viejo, así que enorgullécete de tu edad. No quieras aparentar con la ropa lo que no eres. No seguir las modas pasajeras. Las modas cambian, la predicación permanece. ¿Sí? Así que no sería bueno, no es aconsejable que el predicador ande detrás de las modas para parecer más cool, más actual, para encajar mejor. Nosotros vinimos a predicar el Evangelio. Y debe ser una vestimenta que represente a aquel que te llamó. ¿Sí? Estamos delante de la presencia de Dios, representando a Dios, hablando y siendo portavoces de Dios. Así que representemos con nuestra vestimenta a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como para tenerlo en cuenta. ¿Qué te parece este punto? ¿Estás de acuerdo? Déjame algún comentario al respecto. Los movimientos tiene que ver también con un poco con los gestos, pero en este caso es cómo nos movemos en el púlpito. Los movimientos en el púlpito, en la plataforma donde predicamos, en el escenario donde predicamos, deben ser pausados, no muy bruscos, no muy rápidos, no muy lentos. No es recomendable quedarse quieto en un solo lugar, sino recorrer el escenario, la plataforma o lugar donde se predica. Yo no me voy a pasar correteando todo el escenario, ni de un lugar para acá y que las personas que me están mirando salgan con tortícolis en el cuello. Para nada, pausado, tranquilo, nadie te apresura. Movimientos pausados, tranquilos. Me voy a un lado, duro un rato, paso al púlpito nuevamente, me voy a otro lado y así sucesivamente. Eso es lo más recomendable. En cuanto a los movimientos, nada rápido, no muy rápidos, no muy bruscos, no muy lentos. El arreglo personal no debe ser extravagante. Como dice la Biblia, no con oro ni perlas, ni con vestidos costosos, ni peinados ostentosos, con modestia. Un hijo de Dios se viste con modestia. ¿Qué es modestia? Sencillez. Sencillez, representando a aquel que fue manso y humilde de corazón. Debería buscarse siempre la sencillez al vestir. Debería evitarse las modas pasajeras y todo lo que haga que las miradas se desvíen de Jesús hacia el predicador. ¿Me dejo entender? Entonces, no busques modas pasajeras en el arreglo personal. Ah, sí, pasa que ahora vi un predicador, ¡ay, qué lindo que le quedaba el pelo pintado! Ahí me voy a poner a pintar el pelo también para ser similar a ese predicador. No, 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 no. No, representamos algo serio, la salvación de las personas, en donde pasarán la eternidad. Muchas veces está en esa predicación que están escuchando, que nada los desvíe de ese objetivo. Así que toma en cuenta la sencillez al vestir, que la gente no te mire a ti ni a tu ropa y diga, ah, pero mire ese pastor cómo se viste, ay, que parece millonario. Uy, mira los zapatos que tiene. Uy, ¿cuándo tendré yo unos zapatos de eso? Uy, mira ese traje. ¡Qué reloj! ¡Qué reloj que tiene el pastor! ¿Viste cómo brilla? Entonces, que nada desvíe las miradas de la predicación de Jesús hacia ti. Continuamos. El estilo. Evitar imitar a otros predicadores.
su forma de expresarse, su forma de hablar, su tono de voz, etc. Cultiva un estilo propio donde lo importante sea el mensaje y no tú. Evita ser demasiado moderno y coloquial, chabacano, en tu forma de hablar. No por congraciarte con las personas vas a hablar con un lenguaje burdo. Cultive un lenguaje educado y refinado que represente a aquel que te llamó, que represente a Cristo. El objetivo del Evangelio es exaltar al ser humano hasta que llegue a ser, hasta que llegue a la imagen de aquel que lo ha llamado. Entonces Dios quiere irte mejorando, no desmejorando. Por eso, cultiva un estilo propio y no demasiado moderno, no demasiado antiguo, no demasiado coloquial, no demasiado brusco al hablar, groncho, con un lenguaje burdo, un lenguaje educado, refinado, bonito, un lenguaje que represente a aquel que te llamó. Y por último, hablaremos de los tics nerviosos. Hay cosas que no deberían hacerse en el púlpito cuando uno predica. Mira, ahí hay algunas fotitos. No te metas los dedos a la nariz, hermano. No te metas los dedos a la nariz cuando predicas, eso es asqueroso. Y las personas que te ven lo saben, es asqueroso. No te hurgues las orejas. No te metas los dedos. No hagas eso. Eso es feo. ¿Sí? No te saques las costras de la nariz ni te arranques los pelos. Eso es asqueroso. Hacelo en tu habitación, en el baño, cuando estés en tu casa, en el auto si estás solo, pero no en el púlpito. No lo hagas. No lo hagas. No te comas las uñas en el púlpito. No estés predicando. No, eso no. Los lentes, hermano. Si usted tiene lentes, las patas de los lentes no se comen. Sáquesele de la boca. Y no esté con esto, que me lo saco, que me lo pongo, que me lo pongo, que me lo saco. No, hermano. No. Todo eso distrae. Así que, y no se coma las patas. Las patas no se comen. El pelo, las damas, no te andes arreglando el pelo continuamente. ¿Sí? Si tú sabes que tu pelo se anda desacomodando, amárrelo. Agarre y amarre el pelo ese y ya está. Porque si no, se distrae. Todos esos son tics nerviosos, mañas que se adquieren cuando uno por ahí está ansioso, se le van las ideas y trata de atraparlas de alguna otra forma. Sí. Así que bueno, como para que lo tengan en cuenta, ya hay algunos, decime alguna otra que tú hayas visto. De hecho, que hay más. Ah, y yo conozco un predicador que cada vez que habla hace esto. Si conoces ese tics nervioso de ese predicador, decime cómo se llama. Está predicando y mueve la cabeza, como que mete la cabeza. Dime cómo se llama ese predicador a ver si lo sabes. Así que mis hermanos, de esto trataba esta cuarta clase bajo el temario la voz, su educación, los gestos, las muletillas, la lectura, la vestimenta, los movimientos, el arreglo personal, el estilo y los tics nerviosos en esta clase número 4 de este curso completo de Homilética 1. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta. Compártelo con otros, pues esto te ayudará también a difundir el mensaje para que se pueda predicar de la mejor manera. Bueno, que Dios te bendiga y que su gracia esté guiándote para mejorar cada día en la predicación del Santo Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Chao.